Buenos días a todos, estoy probando mi audio.
Hola, muy buenos días a todos. Disculpe, licenciado Miguel Ángel González, nada más para confirmar quién es el ponente de la clase del día de hoy.
Hola, muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Buenos días, Lick. buenos días a todas y a todos. Me presento con ustedes. Soy la licenciada Teresita Nela Redondo García, jueza de materia laboral del Estado de Nuevo León. Y bueno, agradezco la oportunidad de estar aquí y poderles compartir mis experiencias y conocimientos en el tema de generalidades del derecho laboral, que es el tema que hoy nos ocupa. Y bueno, esta plática tiene como objetivo primordial conocer el contexto general de la reforma laboral. Y bueno, para lograr materializar estos objetivos, pues consideré necesario incluir en el índice de este curso algunos temas, como introducción al derecho del trabajo, antecedentes del nuevo sistema de justicia laboral, trabajo digno y decente, relación de trabajo, pues que van a ser los temas que vamos a ver de manera exclusiva el día de hoy. Y bueno, vamos a ver en primer plano el rubro de introducción al derecho del trabajo. Y bueno, la primera interrogante que puede surgir válidamente es la siguiente: ¿qué es el trabajo? Y bueno, pues el trabajo es la actividad que, además de darnos la oportunidad de independizarnos, nos transforma. De ahí que la Real Academia defina que el trabajo es el esfuerzo humano aplicado a la producción de riqueza en contraposición al capital. Por su parte, la Ley Federal del Trabajo establece en el artículo 8 que trabajo es toda actividad humana, intelectual, material, independientemente del grado de preparación técnica requerida por cada profesión o oficio. Y bueno, gracias al trabajo es que construimos nuestra identidad laboral, que podemos desarrollarnos y vivir con dignidad. Recordemos que la dignidad es la fuente de los derechos humanos, de ahí que el trabajo haya sido catalogado como un derecho humano. Al efecto, Juan Somavia, exdirector general de la Organización Internacional del Trabajo, refirió que los derechos laborales son derechos humanos y son indispensables para asegurar el crecimiento económico con progreso social. Las voces que claman por el respeto de esos derechos deben de contar. Y bueno, consideré relevante incluir en este apartado del curso el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Recordemos que este documento contiene los derechos y libertades que pertenecen a todas las personas y pues que nadie nos puede arrebatar. Los derechos que se incluyeron siguen siendo la base del derecho internacional de los derechos humanos. Entre ellos se incluye el derecho a no ser sometido a tortura, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la educación y el derecho a buscar asilo. Y también incluye los derechos civiles y políticos, como los derechos a la vida, a la libertad, a la vida privada. Y también incluye derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho a la seguridad social, a la salud, a una vivienda digna. Como sabemos, el derecho al trabajo forma parte de los derechos sociales. Pues bien, el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho al trabajo
a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. También establece que toda persona tiene derecho sin discriminación alguna a igual salario por trabajo igual. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada en caso necesario por cualquier medio de protección social. Y toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. Bueno, pues como podemos concluir, este artículo protector de los derechos laborales incluye la libertad de elección del trabajo y la protección contra el desempleo, también la igualdad en el salario por trabajo igual, también contiene la protección para la no discriminación, contiene el derecho a una remuneración que a cambio del trabajo asegure una existencia digna con protecciones sociales y también prevé el derecho de toda persona a la sindicalización para defender sus intereses. En ese sentido, la Ley Federal del Trabajo establece en el artículo 2 lo atinente a lo que se entiende por trabajo digno o decente. Y bueno, dice que es aquel en el que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador, aquel donde no existe discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil, aquel que se tiene acceso a la seguridad social, se percibe un salario remunerador, se recibe capacitación continua para el incremento de la productividad de beneficios compartidos y se cuenta con condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo. Y bien, el trabajo digno o decente también incluye el respeto irrestricto a los derechos colectivos de los trabajadores, tales como la libertad de asociación, la autonomía, el derecho de huelga y de contratación colectiva. Cabe destacar que la reforma de 2012 incluyó el concepto de trabajo digno y decente, siguiendo precisamente los lineamientos de la Organización Internacional del Trabajo, abarcando tanto el ámbito individual como el ámbito colectivo, la no discriminación atendiendo a las categorías establecidas en el artículo 1 constitucional y también el acceso a la seguridad social. Bien, a continuación vamos a exponer el concepto de relación de trabajo. Bien. Se entiende por relación de trabajo cualquiera que sea el acto que le dé origen la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona mediante el pago de un salario. Así lo establece el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo. También se define qué es el contrato individual de trabajo, y este es cualquiera que sea su forma o denominación, es aquel por virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado mediante el pago de un salario, y la prestación de un trabajo a que se refiere el párrafo primero y el contrato celebrado producen los mismos efectos. De ahí tenemos que el contrato individual de trabajo no requiere necesariamente ser escrito, puede ser también pactado de forma verbal, pero se debe de acreditar la vinculación en un juicio laboral, por ejemplo. Y bueno, este precepto, este artículo 20, pues contiene una definición sustancial del derecho individual del trabajo y establece que a la subordinación como único elemento objetivo para que exista la relación laboral de trabajo. No importa el nombre que se le haya atribuido a dicha relación, ni tampoco el contenido de lo pactado, si en esta permanece o se gesta el elemento de la subordinación. Podríamos decir que el elemento de la subordinación, el hecho de que se establezca una relación hacia una persona a la cual se le puedan rendir órdenes de trabajo. Entonces, tenemos que el artículo 20 establece
qué es la relación de trabajo, cuál es el contrato qué es un contrato individual de trabajo y que la prestación de un trabajo a que refiere el párrafo primero y el contrato celebrado tienen los mismos efectos. Bien, a continuación vamos a hablar qué es el derecho del trabajo. Encontramos que algunos juristas reconocidos en el derecho del trabajo establecieron definiciones al efecto y bueno, conceptualizaron lo que es el derecho del trabajo. Por ejemplo, Mario de la Cueva adujo que el trabajo es la norma que se propone realizar la justicia social en el equilibrio de las relaciones entre capital y trabajo. El jurista Trueba Urbina dice que derecho del trabajo es el conjunto de principios, normas e instituciones que protegen, dignifican y tienden a reivindicar a todos los que viven de sus esfuerzos materiales e intelectuales para la realización de su destino histórico, socializar la vida humana. Néstor de Buen Lozano dice que derecho del trabajo es un conjunto de normas relativas a las relaciones que directa o indirectamente derivan de la prestación libre, subordinada y remunerada de servicios personales y cuya función es producir el equilibrio de los factores en juego mediante la realización de la justicia social. Como conclusión, podemos tener como definición que el derecho del trabajo es el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones obrero-patronales, individual y colectiva, que tienen por objeto conseguir el equilibrio y la justicia social en las relaciones de trabajo. Bien, en otro contexto de ideas y siguiendo la temática del índice, vamos a enlistar los tipos de procedimiento que se ventilan en materia laboral. Al efecto tenemos el procedimiento ordinario, el procedimiento especial, el procedimiento de huelga, procedimiento de conflictos de naturaleza económica, los paraprocesales y el procedimiento de ejecución y de embargo. Vamos a ver algunos antecedentes del nuevo sistema de justicia laboral. Y bien, dentro de los antecedentes más significativos que nos llevaron a lo que hoy en día conocemos como el nuevo sistema de justicia laboral, tenemos los siguientes: la reforma de derechos humanos, la reforma constitucional al artículo 123, la firma del TEMEC, la reforma de la Ley Federal del Trabajo.
Bien, reforma a los derechos humanos. En materia laboral tenemos la reforma a la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva. La Declaración Universal de los Derechos Humanos la encontramos en el artículo 20 y 23.4. En el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos en el artículo 22, 1, 2 y 3. En el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el artículo 8, inciso A y D, y la Convención sobre la Discriminación de la Mujer en el artículo 7C. En relación al derecho humano para la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación, encontramos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos el artículo 1, 2, 7 y 23 y 2. El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos en el artículo 26, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el artículo 3 y 7i y II, y la Convención de Eliminación de Discriminación contra la Mujer en el artículo 1, 2, inciso A, 3, 11, 1b, c y d. Y bueno, también encontramos la abolición efectiva del trabajo infantil, la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y otras protecciones laborales para niños y menores en el artículo 25.2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 24 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el artículo 10. Y bueno, también tenemos en reforma de derechos humanos la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso o obligatorio. En el artículo 4 le encontramos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos en el artículo 8 y 24, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el artículo 6, en la Convención de Eliminación de Discriminación en contra de la Mujer en el artículo 11, 1, inciso A. Y bueno, también encontramos condiciones aceptables de trabajo respecto a salarios mínimos, horas de trabajo y seguridad y salud en la Declaración de los Derechos Humanos en el artículo 22, 23, 1, 2 y 3, 4 y 24. El Pacto Internacional en la Convención sobre la Eliminación de Discriminación contra la Mujer en el artículo 11, inciso B, D, E y F. También encontramos derechos humanos en materia laboral, en la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo de la negociación colectiva, la eliminación de la discriminación en materia de ocupación de empleo, la abolición efectiva del trabajo infantil, la prohibición de las peores formas de protección de trabajo infantil y otras protecciones laborales para niños y menores. Y bueno, también encontramos algunos convenios fundamentales ratificados ante la OIT por nuestro país. Tenemos el convenio sobre el trabajo forzoso, es el convenio 29, sigue vigente. El convenio sobre la libertad sindical y la protección de derecho de sindicación, es el convenio 87. Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, pues es el convenio 98. Convenio sobre igualdad de remuneración es el convenio 100. El 105 es el convenio sobre la abolición del trabajo forzoso. Convenio sobre la discriminación es el convenio 111. Convenio sobre la edad mínima es el convenio 138. Y bueno, el convenio sobre las peores formas de trabajo infantil es el convenio 182. Todos se encuentran vigentes y fueron suscritos el primero desde el 12 de mayo de 1934 hasta el 30 de junio del 2000. También encontramos como relevante y pues antecedente de la reforma laboral la firma del Tratado TEMEC, que es la firma entre México, Canadá y Estados Unidos. Y bueno, aquí el artículo 23.1 nos habla de la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva, la eliminación a todas las formas de trabajo forzoso y obligatorio, la abolición efectiva del trabajo infantil, la prohibición de las peores formas del trabajo, la eliminación de discriminación en materia de empleo y ocupación, condiciones aceptables de trabajo respecto a salarios mínimos, horas de trabajo y seguridad en el trabajo y salud en el trabajo.
Bien, a continuación vamos a hablar de la reforma constitucional al artículo 123. Bien, continuamos. Bien, continuamos y con gusto les puedo compartir la presentación. Bien, vamos a hablar ahora de la reforma constitucional al artículo 123. Lo más relevante de esta reforma fue en la fracción 20, que dispone los siguientes puntos: que las diferencias o conflictos entre trabajadores y patrones van a estar a cargo ahora de los tribunales laborales del Poder Judicial, de la Federación o de las entidades federativas, y deberán contar con capacidad y experiencia en materia laboral. Anteriormente los juicios se llevaban ante las juntas de conciliación y arbitraje. A partir de esta reforma del artículo 123, ahora quien conoce de los conflictos entre trabajadores y patrones son los tribunales laborales del Poder Judicial federales o de las entidades federativas. Y bueno, otro punto relevante es que antes de acudir a los tribunales laborales, los patrones y trabajadores pues deben asistir a la instancia conciliatoria, y bueno, estará a cargo de centros de conciliación. También se crea un organismo descentralizado, que es el Centro Federal de Conciliación. A este organismo le corresponde además el registro de todos los contratos colectivos de trabajo y las organizaciones sindicales y todos los procesos administrativos relacionados con esto. La reforma de la Ley Federal del Trabajo pues adoptó los acuerdos del TEMEC y de la reforma constitucional, cambiando más que todo en su aspecto procedimental y colectivo. Y bueno, con ella inicia el nuevo sistema de justicia laboral en el país, y pues ya sabemos que se dividió en 3 etapas, donde Nuevo León inició este cambio en la última etapa el 1 de octubre de 2022. Vamos a ver qué cambios trajo la Ley Federal del Trabajo.
primordialmente la cuestión del registro sindical y se reformó el hecho de que se tenían que aplicar los principios de legalidad, transparencia, certeza, gratuidad, inmediatez, imparcialidad y respeto a la libertad sindical y sus garantías, esto en el registro de los sindicatos y también en la actualización de las directivas. Y bueno, en la competencia del Poder Judicial de la Federación y de los tribunales de las entidades federativas, deben de observarse los principios de legalidad, imparcialidad, transparencia, autonomía e independencia que establece el artículo 604 y 685 de la Ley Federal del Trabajo. También otro cambio que se vio con la Ley Federal del Trabajo es que el Centro Federal de Conciliación ahora tiene la verificación y registro laboral del cumplimiento de las disposiciones de los estatutos en materia de elección de la mesa directiva sindical y del cumplimiento de los principios de libertad y democracia sindical. En el artículo 371 bis podemos documentar más esta cuestión. Y bueno, también se varió el procedimiento, se creó un procedimiento para obtener la constancia de representatividad para las firmas de un contrato colectivo inicial para poder garantizar los principios de representatividad en las organizaciones sindicales y tener certeza en la firma y depósito de los contratos colectivos de trabajo. También se llevó a cabo una selección de conciliadores y garantía de cumplimiento de los principios de conciliación, también de los principios que imperan en las conciliaciones, como son la legalidad, imparcialidad, calidad, objetividad, certeza, equidad, competencia, publicidad, transparencia, selección de conciliadores. Esto lo podemos encontrar en el artículo 684 de la Ley de la Materia. Y bueno, el principio laboral se regirá bajo los principios de inmediación, inmediatez, continuidad, celeridad, veracidad, concentración, economía, sencillez procesal. Será público, gratuito, predominantemente oral y conciliatorio. Esto lo encontramos en el artículo 685. Ahí se establecen los nuevos principios laborales. Entre ellos encontramos el principio de primacía de la realidad, en el cual se faculta a los juzgadores para que practiquen diligencias, realicen actos tendentes a ubicar la verdad histórica de los hechos sobre la realidad formal que se presenta en los expedientes o en los juicios por las partes. Bien, en cuanto a los derechos humanos, en la reforma de 2019 vemos el artículo 3º. Aquí se garantiza un ambiente laboral libre de discriminación y violencia, y el artículo 132 impone como obligación a los patrones en su fracción 31ª implementar en acuerdo con los trabajadores protocolo para prevenir la discriminación por razones de género y atención de casos de violencia y acoso o hostigamiento sexual, así como erradicar el trabajo forzoso e infantil. Gracias por la observación. Ya vamos ahí en la diapositiva. Y bueno, las normas del trabajo pues son tendentes a conseguir el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social, así como propiciar el trabajo digno y decente en todas las relaciones laborales. Vamos a ver qué se entiende por trabajo digno o decente. La ley establece que es aquel en el que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador, donde no existe discriminación por origen étnico, nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión,
condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil, y es aquel en el que se tiene acceso a la seguridad social y se percibe un salario remunerador, se recibe capacitación continua para el incremento de la productividad con beneficios compartidos y se cuenta con condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir los riesgos de trabajo. El trabajo digno decente también incluye el respeto a los derechos colectivos de los trabajadores, tales como la libertad de asociación, autonomía, el derecho de huelga y la contratación colectiva. Aquí se tutela la igualdad sustantiva o de hecho de trabajadores y trabajadoras frente al patrón. Y bueno, también la Ley Federal del Trabajo define a la igualdad sustantiva y dice que es la que se logra eliminando la discriminación contra las mujeres que menoscaba o anula el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos humanos y las libertades fundamentales en el ámbito laboral. Supone el acceso a las mismas a oportunidades considerando las diferencias biológicas, sociales, culturales de mujeres y de hombres. Tenemos que el derecho es un trabajo y un deber social. Exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta, así como el reconocimiento de las diferencias entre hombres y mujeres para obtener su igualdad ante la ley. Debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida digna y la salud para las y los trabajadores y sus familias dependientes. No podrán establecerse condiciones que impliquen discriminación y no se considerarán discriminatorias las distinciones, exclusiones o preferencias que se sustenten en las calificaciones particulares que exijan una labor determinada. Vamos a hablar de acoso y hostigamiento. En los centros de trabajo, tanto privados como públicos, se ejerce esta práctica de la manera más común de lo que pudiéramos imaginar. Las estadísticas resultan alarmantes porque en este país son muy pocas las personas pues, que pueden darse el lujo de vivir dignamente y lícitamente sin necesitar de un salario, lo que quiere decir que la mayoría somos empleadas o empleados y por tanto debemos evitar que este tipo de conductas de acoso, hostigamiento se sigan tolerando. Debemos aprender a identificarlas y también a identificarnos nosotros como perpetuadores de estas conductas. El artículo 3 de la Ley Federal del Trabajo nos refiere que no podrán establecerse condiciones que impliquen discriminación entre los trabajadores por motivo de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condiciones migratorias, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro que atente contra la dignidad humana, y refiere que se considerarán discriminatorias las distinciones, exclusiones o preferencias que se sustenten en las calificaciones particulares que exija una labor determinada. Y bueno, históricamente han existido este tipo de conductas incorrectas en los centros de trabajo y no es sino hasta el año de 2012 que se regula e incluye en la Ley Federal del Trabajo estas figuras de hostigamiento y acoso, derivado de una vieja demanda de mujeres trabajadoras ante los abusos permitidos en los centros de trabajo. Entonces, estas conductas se sancionan no por un capricho feminista, sino por una necesidad real de erradicar la violencia y garantizar un ambiente laboral libre de discriminación y violencia y dar cumplimiento al mandato constitucional de que se nos provea de un trabajo digno y decente. El artículo 3 bis define estas figuras jurídicas aduciendo que hostigamiento es el ejercicio del poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en el ámbito laboral que se expresa en conductas verbales, físicas o ambas. Aquí hablamos de un tipo de violencia descendente porque necesariamente se debe gestar de un superior jerárquico a los subordinados. El acoso sexual se define como una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo del poder que conlleva un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos.
Aquí hablamos de un tipo de violencia ascendente o lineal porque puede darse el acoso por parte de subordinados hacia superiores jerárquicos o entre compañeros pares que tienen la misma jerarquía o cargo. Y bueno, estas anteriores definiciones deben verse complementadas con lo establecido en el convenio 190 de la OIT. Y bueno, es importante mencionar que la Ley Federal del Trabajo establece sanciones en el artículo 994, fracción sexta, que consiste en una multa de 200 a 5,000 UMAS al empleador que cometa cualquier conducta de hostigamiento o acoso sexual o lo tolere o lo permita en contra de sus trabajadoras o trabajadores. Esto sin dejar de lado que las víctimas cuentan con varios mecanismos de protección, como sabemos en otras ramas del derecho, como es la rama penal. El artículo 5 de la Ley Federal del Trabajo establece que alguien comenta que se fue el audio. ¿Sí me están escuchando? Sí, Sí, Lick. sí lo escuchamos. Son los fallos. Ok, muy bien. Gracias, Ana, y David y José. Gracias. Vamos a ver el contenido del artículo 5 de la Ley Federal del Trabajo, y es que ahí se establece que las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo son de orden público y que no producirá efecto legal ni impedirá el goce y el ejercicio de los derechos, sea escrita o verbal, alguna estipulación que establezca el trabajo para adolescentes menores de 15 años. Y bueno, aquí la ley de los derechos de las niñas, niños y adolescentes entiende que adolescente es toda persona entre 12 años de edad cumplidos y menos de 18. Así lo establece el artículo 5 de esta legislación. Y bueno, tampoco no produce efecto alguno la estipulación que establezca una jornada mayor permitida por la ley, una jornada inhumana por lo notoriamente excesiva dada la índole del trabajo a juicio del tribunal, horas extraordinarias de trabajo para los menores de 18 años, menores de 18 no pueden trabajar tiempo extra, un salario inferior al mínimo, tampoco, aunque se establezca en algún contrato, este tema de si se pacta un salario inferior al mínimo, pues no tiene validez, un salario que no sea remunerador a juicio del tribunal, un plazo mayor de una semana para el pago de los salarios a los obreros y a los trabajadores del campo, un lugar de recreo, fonda, cantina, café, taberna o tienda para efectuar el pago de los salarios, siempre que no se trate de trabajadores de estos establecimientos, la obligación directa o indirecta para obtener artículos de consumo en tienda o lugar determinado, la facultad del patrón de retener el salario por concepto de multa, un salario menor que el que se pague a otro trabajador en la misma empresa o establecimiento por trabajo igual eficiencia, en la misma clase de trabajo o igual jornada, o por consideración de edad, sexo o nacionalidad, trabajo nocturno industrial o el trabajo después de las 22 horas para menores de 16 años, renuncia por parte del trabajador de sus derechos o prerrogativas que se consignan en la norma del trabajo, encubrir una relación laboral con actos jurídicos simulados para evitar el cumplimiento de obligaciones laborales o de seguridad social, registrar a un trabajador con un salario menor al que realmente recibe. Y bueno, de este artículo 5 pues resulta relevante
la inclusión de 2 fracciones, la fracción 14 que prohíbe encubrir una relación laboral con figuras jurídicas como son la subcontratación abusiva o ilegal, los contratos remunerados por honorarios, las cooperativas falsas, el reconocimiento como socios. Y bueno, también la fracción 15 que prohíbe la simulación salarial mediante el registro de personas trabajadoras en el IMSS, Infonavit, SAR, Afore, con un salario menor al que perciben, pues lo cual sabemos que es una práctica común en las empresas de subcontratación abusiva. Y bueno, la ley en esta reforma prevé a través de estos artículos y de estas fracciones, la 14 y la 15, la tendencia a eliminar estas conductas impropias del recto proceder de los patrones. Bien, a continuación vamos a enlistar algunas definiciones o conceptualizaciones que considere de mayor relevancia para este curso. Y así tenemos que se establece que trabajador es la persona física que presta a otra, física o moral, un trabajo personal subordinado. Trabajo es toda actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de preparación técnica que se requiere para cada profesión u oficio. Y la categoría de trabajador de confianza depende de la naturaleza de las funciones desempeñadas y no de la designación que se dé al puesto. Son funciones de confianza las de dirección, inspección, vigilancia, fiscalización, cuando tengan carácter general, y las que se relacionen con trabajos personales del patrón dentro de la empresa o establecimiento. Tenemos también que la Ley Federal del Trabajo define como patrón a la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. Define a la empresa como la unidad económica de producción o distribución de bienes o servicios, y refiere que establecimiento es la unidad técnica que como sucursal, agencia u otra forma semejante es parte integrante y contribuye a la realización de los fines de la empresa. Y bueno, la Ley Federal del Trabajo en su reforma más actual nos habla de la subcontratación y nos dice que queda prohibida la subcontratación de personal y que debe entenderse esta cuando una persona física o moral proporciona o pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otra. Ese es el concepto de subcontratación. Y bueno, a continuación vamos a ver cuándo se permite la subcontratación. Y es que se permite la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas siempre que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la beneficiaria de esto, siempre que el contratista esté registrado en el padrón público a que se refiere el artículo 15 de la ley, que es el REPSE, el registro de prestadoras de servicios especializados u obras especializadas, de tal manera que ya se tiene un control de cuáles son estas empresas, y aquellas empresas que prestan servicios a otras deben descritas en el mismo. Los servicios u obras complementarias o compartidas prestadas entre empresas de un mismo grupo empresarial también serán considerados como especializados siempre y cuando no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la empresa que los reciba. La Ley Federal del Trabajo en el artículo 15 establece que las personas físicas o morales que proporcionen servicios especializados o ejecuten obras especializadas deben contar con un registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. ¿Quién tiene la obligación de registrarse en el padrón? Pues las personas físicas o morales que presten estos servicios especializados o que realicen obras especializadas y deseen proveer a un tercero, que sería el contratante, de estos servicios u obras especializadas que ellos tienen, y para ello pongan trabajadores propios a disposición
del contratante, deberán de tramitar cada 3 años la renovación de su registro a través de la plataforma. Y bueno, hasta aquí vamos a dejar el curso del día de hoy, el índice y la temática del curso del día de hoy. Creo que nos vamos a ver el siguiente viernes. ¿Me confirma alguien, por favor, a las 8? Seima, ¿no le escucho? Sí, debería de ser hasta el viernes 19, Lick. Bueno, debería, ¿verdad? Muy bien. Solo para confirmar, ¿no estaba programada para el viernes? A ver. ¿No es para mañana? Tenemos el 17 de abril, Hay una programada para mañana, Lick, a las 8. procesos en materia de derecho laboral. Ah, muy bien. Bueno, seguramente van a recibir algún correo donde les confirmen cuándo vamos a continuar. Me dio gusto saludarlos y pues quedo atenta a cualquier comentario. Voy a poner, veo que está aquí Seima, le comparto a ella las diapositivas para que a su vez las haga llegar al grupo, ¿les parece? Ya las mandaron al grupo. Sí, ya, de hecho, ya las mandaron. Es que se Ah. pueden descargar de ahí de donde usted está, ahí mismo las podemos descargar y las mandaron a WhatsApp porque yo también las iba a compartir, pero ya las descargaron. Perfecto, entonces nos vemos cuando nos confirmen a través del correo y me dio gusto saludarlos. Hasta luego. Gracias, Lick. Igualmente. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Está bien. Gracias, Lick, igualmente. Gracias. Gracias.